Los miembros del Grupo Roble somos ciudadanos o habitantes argentinos, no todos somos originales de Argentina, pero ciertamente vivimos en Argentina. Y la segunda característica en común es que somos miembros o amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la tercera, en secuencia bien importante, es que nos interesa la política, la vida pública, y la consideramos mucho más que un gusto, un interés, un deber, actuar, influir y estar presente de alguna manera. Y la manera que el grupo en sí ha elegido actuar es fomentando la participación de otras personas que compartan nuestros valores, especialmente con foco en jóvenes y mujeres. Entonces nosotros empezamos en 2015 nuestra tarea y hemos tenido una serie de actividades que ya han alcanzado una escala no solo nacional en todo el país, sino regional. Hemos tenido en el pasado frecuentemente reuniones de este tipo con referentes políticos y académicos. Es cierto es que por obvios motivos habíamos discontinuado esa gimnasia hasta que el trompazo que representó la pandemia nos dio un minuto de oxígeno y nos volvemos a organizar. Y nos organizamos convencidos de que tenemos que estar cerca, si no físicamente, en todo otro sentido. Y ese otro sentido incluye cerca en espíritu, cerca en mente, y para eso tenemos que dialogar. Y para dialogar y estar cerca necesitamos priorizar los temas más importantes. Y por eso le pusimos a este ciclo Conversaciones Indispensables para 2020. Y tenemos la suerte de contar con un invitado que nos va a ayudar mucho a pensar y a estar no solo en una postura de meditación, sino nos va a hacer un llamado a armas, yo anticipo. Pero quiero aclarar por qué el tema, porque el tema puede parecer para las realidades que vivimos un poco lejano, hasta abstracto. Sin embargo, yo creo que Marcelo, una contribución que va a dejar en claro, que el tema no es una abstracción y no es un tema para príncipes o para descansados, sino es un tema para todo ciudadano consciente e interesado en el futuro del país, de la región y de nuestros hijos. Ustedes saben que el 2020 nos ha mostrado que hay pocas certezas en la vida, en general, en la situación global, pero en nuestras vidas. Pero paradójicamente, una de las certezas con la que podemos contar es la presencia de China en el futuro. Ahora, los politólogos, los especialistas en relaciones internacionales o en el comercio internacional pueden hablar de que el mundo al que vamos va a ser tripolar, con el eje del hemisferio occidental liderado por Estados Unidos, el continente americano, Europa y la Unión Europea, o lo que vaya a quedar de ella, y después China y Rusia ahí jugando entre Bruselas y Beijing. O puede ser bipolar, una pelea a largo plazo, una nueva guerra fría, o más o menos fría entre China y Estados Unidos. O directamente hay otros que consideran que estamos sentenciados al dominio rojo. Yo quiero decir que no me puse esta remera por eso, porque soy del tercer grupo. No sé si se distingue, pero la remera tiene el perfil de Güemes, así que no estoy apostando en ninguno de esos tres escenarios en particular. Pero otra forma de caracterizar la presencia de China, que ya es una realidad, más allá del formato que tome el sistema internacional en el futuro cercano, es si China es un fantasma o China es una realidad. Y iba a decir un monstruo, pero traté de no decirlo. Me explico el fantasma. Ustedes han leído una noticia hace poco, que de hecho fue interesante porque le pasó a una amiga de mi mujer en Estados Unidos, recibió un paquete de semillas, no sé si ustedes están al tanto de esa situación, que fue enviado desde una dirección en China y le llegó por Alibaba. Era un pedido como de Amazon, pero que ella no había hecho. Entonces llamó a las autoridades y le dijeron que no lo tire por el inodoro o por ninguna cañería de la casa, ni se le ocurra plantarlo, ni darle a los animales, que lo mantenga ahí hasta que sepan qué pasa. Resulta que cuando Estados Unidos levantó porque fueron muchos casos,
de pedidos que llegaban, de semillas o material biológico de esas características, resulta que el Reino Unido y otros países estaban viviendo lo mismo. Y entonces las hipótesis en este momento son dos. O que es una manera sutil o una amenaza de algún tipo de ataque biológico, o el intento, o la sombra de eso, o que es una estrategia de Alibaba o de otras empresas para inflar el número de sus ventas y tener mejor feedback, mejor revisión de los usuarios y crecer. Ahora, fíjense que cualquiera sea de las dos cosas, o ninguna de las dos, ahí está China presente en nuestra vida como fantasma. Y respecto a si es una realidad monstruosa o no monstruosa, tenemos recientemente una cierta euforia expresada por un sector del gobierno argentino respecto a un acuerdo que habría llegado el país para proveer carne de cerdo a China de una manera muy particular. Marcelo, yo sé que ha tocado el tema y seguramente lo mencione, pero se lo voy a dejar a él Pero el tema es, China va a estar en nuestra vida y va a estar cerca de nuestra vida y debemos formar una opinión al respecto, individual y grupal, quizás. Quiero presentar a Marcelo porque es un conocido y un amigo nuestro, pero vale la pena recordar su currículum. Marcelo Gullo es rosarino y doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador. Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, que es una de las más prestigiosas de Argentina, un gran semillero de politólogos y de internacionalistas. Particularmente él es discípulo del gran politólogo brasileño Hélio Jaguaride y del sociólogo y teólogo uruguayo Alberto Metol Ferrer. Es asesor en materia de relaciones internacionales de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, profesor en la Universidad Nacional de Lanús, por ahí estamos esperando a un miembro de nuestro grupo que fue alumno tuyo, Marcelo, ahí en Lanús, y también profesor de la Escuela Superior de Guerra, la maestría en Estrategia y Geopolítica. Además es miembro fundador del Instituto de Revisionismo Histórico Nacional e Iberoamericano, que lleva el nombre de Manuel Dorrego. Ustedes vieron en el flyer que él es el creador de la teoría de la insubordinación fundante, que es la teoría que seguramente ha de aplicar en su presentación hoy, pero personalmente como un colega o un aspirante a ser colega de Marcelo, quiero resaltar el hecho de que él se haya animado a teorizar desde la periferia, no solo porque geográficamente está ubicado en Argentina y es considerada la periferia, sino porque es una mirada desde la periferia. Y por ese esfuerzo merece nuestra admiración. Ese esfuerzo está mostrado en el libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, de Editorial Biblos. Y al leerlo, más allá de la admiración por el esfuerzo, por los resultados, él merece nuestra gratitud. Así que gracias por eso, Marcelo, y gracias por acompañarnos hoy, y te damos el tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias al grupo Roble y en especial, ¿no es cierto?, a Gabriel Sáenz, que me permite estar con ustedes y, bueno, compartir una serie de apreciaciones, no como cosas dogmáticas, sino justamente para que esas afirmaciones sirvan después para un gran debate, para charlarlas, ¿no es cierto? El título de esta conferencia es Sudamérica y China, alianza estratégica o nueva subordinación. Y esto es como el tango. Para bailar un tango hace faltan dos personas, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿no es cierto?, requiere necesariamente de realizar un análisis sin ideología, lo más objetivo posible del escenario internacional. ¿Y por qué? Bueno, porque el margen de maniobra para todos los países de la América del Sur, no solo para la Argentina, para estar en alianza o para estar subordinado, el margen de maniobra es lo que nos va a determinar en qué lado vamos a estar de la balanza. Y entonces, acá necesitamos hacer un análisis del escenario internacional
yo considero que una de las características actuales del escenario internacional es que se está jugando 3 partidas de ajedrez al mismo tiempo. Se juegan 3 partidas de ajedrez al mismo tiempo, y esto es porque hay en el orden internacional una triple dialéctica. Una dialéctica de clases a nivel mundial que se juega en un tablero, una dialéctica de imperio que se juega en otro tablero, y una tercera dialéctica de estados que se juega en otro tablero. Y esto da la particularidad única en la historia que no se había producido antes, que podamos tener como aliados a algún actor en el primer tablero y tener a ese mismo actor o a esos mismos actores como adversarios en otro tablero. Esto es una particularidad única. Y ahora vamos a explicarnos. El primer tablero, decíamos, está caracterizado por la dialéctica de clases a nivel mundial. Y acá, si ustedes me permiten, tenemos que hacer uso de un concepto que yo denomino unidades políticas con asiento territorial y unidades políticas sin asiento territorial. Las unidades políticas con asiento territorial son los tradicionales estados que surgieron mucho antes de la paz de Westfalia en 1648, como analiza clásicamente las relaciones internacionales, sino que estas unidades políticas con asiento territorial nacen desde el mismo comienzo cuando los seres humanos nómades se hacen sedentarios y establecen pequeñas ciudades, pequeños pueblos, poblados, ¿no es cierto? Ahí se constituye una unidad política con asiento territorial, ¿cierto? Claro, como se constituyen varias al mismo tiempo, ¿está? Y como en algún momento de la historia una llega a tener más poder que otra, la que tiene más poder tiende a imponerle el poder a la que menos poder tiene. No por maldad, porque es la dialéctica propia de la política. El que tiene poder tiende a mandar, para bien o para mal, porque querer mandar no implica que la acción sea negativa, puede mandarse para bien o mandarse para mal. Cuando se manda para bien hay imperio, cuando se manda para mal hay imperialismo. Pero de hecho que se produce entonces la dialéctica subordinación-insubordinación. Pero al mismo tiempo que había pequeñas unidades políticas con asiento territorial, por ejemplo, en la Mesopotamia, también las había, por supuesto, 3000 años antes de Cristo en el valle del río Amarillo en China, o 2000 años antes de Cristo en el valle del río Urubamba en el Perú. Al mismo tiempo todavía hay pueblos nómades. ¿Y qué son estos pueblos nómades? Son unidades políticas sin asiento territorial. No les interesa hacerse sedentarios, pero van a querer saquear a las unidades políticas con asiento territorial. ¿Por qué? Porque la unidad política con asiento territorial ha descubierto la agricultura, conserva los granos en silos y los otros asaltan sus silos. Y son depredadores, son unidades políticas sin asiento territorial. Este concepto de unidad política con asiento territorial, UPCAT, nos permite abarcar desde estas antiguas ciudades de la Mesopotamia, pasando por el Imperio Romano, el Imperio Persa, Egipto, ¿no es cierto?, hasta llegar a los actuales estados de nación. Pero la otra categoría, unidad política sin asiento territorial, nos permite abarcar, ¿no es cierto?, tanto se entiende a compañías multinacionales, tanto incluso a personas que por su poder, dinero o prestigio se pueden convertir en actores del sistema internacional, sea la Madre Teresa de Calcuta o sea George Soros. Pero fundamentalmente nos lleva a poder captar la existencia de un nuevo actor en el escenario internacional, que es el capital financiero internacional, que yo denomino oligarquía financiera internacional. Oligarquía en el sentido aristotélico del término, no en otro sentido. Y entonces, ¿qué es esta oligarquía financiera internacional? Bueno, no es que sea un monstruo, se entiende, de personas que se reúnen en un lugar y deciden el destino del mundo, no, sino que tienen algunas coincidencias de intereses en medio de miles de divergencias y eso produce, ¿no es cierto?, que actúen conjuntamente determinadas cosas. No nos olvidemos, para que se entienda este concepto, que el 60% de la economía mundial está en manos de 600 compañías multinacionales, ¿no? Y de estas compañías multinacionales, ¿no es cierto?,
el 40% son entidades financieras formales o informales. Y dentro de este conglomerado incluimos, ¿no es cierto?, a los grandes medios masivos de comunicación, a los creadores de sentido, como Netflix, como Disney. Y entonces, esta gigantesca concentración del capital ha llevado a este sector que yo denomino oligarquía financiera internacional a tratar de imponer en el mundo, ¿no es cierto?, lo que yo denomino la sociedad fundamentalista de consumo. No la sociedad de consumo, sino la sociedad fundamentalista de consumo, donde el hombre, el ciudadano, ¿está?, tienda a ser convertido en un mero consumidor. Es decir, se establece una especie de McDonald's del espíritu que facilita el consumo y por lo tanto una homogeneización necesaria de la cultura de todos los pueblos, licuando la identidad cultural de los pueblos para facilitar ese consumo. Es una cosa grave porque se empieza a concebir al hombre no como ciudadano, sino como consumidor. ¿Está? Y esto es muy importante porque la América del Sur está desde 1990 fundamentalmente, pero podríamos decir desde la caída del muro de Berlín, sometida a esta presión que implica una homogeneización cultural tendiente a eliminar las identidades culturales. ¿Y esto qué hace? Esto hace que en este primer tablero del escenario internacional esté la dialéctica oligarquía financiera internacional, oligarquía mundial, si ustedes prefieren, versus pueblos del mundo. Y que por lo tanto en este tablero uno pueda tener paradójicamente como, llamémosle, aunque sería mucho llamar aliados o compañeros de rutas, a un mismo estado o un mismo conjunto de estados que uno puede tener como adversarios en otro tablero. Por ejemplo, nosotros podemos tener en este tablero como compañeros de ruta, como aliados, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, al gobierno de Donald Trump, que se opone a la homogeneización mundial de la cultura, que se opone a esta conversión, se entiende, del hombre simplemente en consumidor, donde se basa en una tríada, que es la tríada tener, parecer y aparecer, donde el hombre ya no tiende a ser valorado por lo que es, sino por lo que tiene. En su autoestima está en lo que tiene, y cuando tiene, entonces necesita parecer, porque hay un modelo mediático que hay que parecer, eso lo sufren mucho las mujeres, y después aparecer, porque no alcanza a contener para sentirse bien, no alcanza a comparecer en un modelo determinado de figura humana, sino que hay que aparecer en los medios. Bueno, pero paradójicamente podemos tener como aliados al mismo tiempo, porque defienden su cultura, al gobierno de Donald Trump, pero paradójicamente también al gobierno de China, que intenta mantener su cultura milenaria, su cultura basada en Confucio, de 5.000 años de historia. Y esto es muy importante porque implica que uno puede tener aliados en un tablero y adversarios en otro. En el segundo tablero, ¿qué se da? Se da la dialéctica, ¿no es cierto?, que yo denomino la dialéctica de imperios. Es decir, la dialéctica entre dos hegemonías que se oponen en el mundo. Una hegemonía que podemos decir es una hegemonía aparentemente en descenso y una hegemonía aparentemente en ascenso. Una hegemonía con un poder político dividido y una hegemonía con un poder político monolítico. Una hegemonía que duda cuál es su papel en el escenario internacional y en la historia, y otra hegemonía que no duda cuál es su papel en el escenario internacional y en su historia. Estas dos hegemonías son por un lado los Estados Unidos y por otro lado China. Una hegemonía aparentemente en descenso y una hegemonía aparentemente en ascenso. Pero lo que no hay duda es que hay una hegemonía con un poder monolítico, que es la hegemonía china, y una hegemonía con un poder político, sobre todo en los últimos años, absolutamente partido, que duda de cuál es su papel, ¿no es cierto?, en el escenario internacional y duda de cuál es su papel en la historia. Y
Y eso en la arena internacional es muy grave. La duda siempre conduce, ¿no es cierto?, históricamente ha conducido al fracaso si se mantiene en el tiempo. Ahora, si en el primer tablero tuvimos que explicar el concepto de unidad política con asiento territorial y unidad política sin asiento territorial, para desprender ahí el concepto de unidad política sin asiento territorial, ¿no?, UPSAT, que es la oligarquía financiera internacional, en este tablero tenemos necesariamente que explicar el concepto de umbral de poder. El concepto de umbral de poder. ¿Qué es el umbral de poder? El umbral de poder es el poder mínimo necesario que le permite a uno mantener su autonomía y la posibilidad de sentarse en la mesa de los que deciden el destino del mundo, el destino de la humanidad. Si ustedes, este umbral de poder, por supuesto, va variando de siglo en siglo, varía por los avances tecnológicos y varía por el poder que acumulan algunos actores. Si, por ejemplo, nosotros tomáramos la máquina del tiempo y nos ubicáramos en 1452, veríamos que en el Mediterráneo occidental había dos grandes potencias. ¿Y cuáles eran esas potencias? Génova y Venecia. ¿Y qué eran Génova y Venecia? Eran ciudades-estados, y con ser ciudades-estado le bastaba para tener la hegemonía en todo el Mediterráneo occidental. Sí, le bastaba con eso. Y dominaban el Mediterráneo occidental, siendo ciudades-estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que los desunidos reinos de España, en 1492, con Isabel la Católica y Fernando el Católico, expulsan al último reino moro de Granada y hacen la unidad española. Hasta que los desunidos reinos, desunidos condados y ducados franceses se unifican en Francia. ¿Por qué? Porque aparece entonces no ya una ciudad-estado, un estado-ciudad, sino que aparece el Estado-nación. Y entonces, ¿qué eran Génova y Venecia frente a una España unida? La nada. Eran mucho frente a una España desunida. Eran mucho frente a una Francia desunida. Pero cuando Francia se unifica y cuando España se unifica, Génova y Venecia ya son la nada, han perdido la lucha por el umbral de poder. El único camino que le quedaba a estas dos unidades políticas era hacer la unidad italiana, y de hecho lo charlan entre ellos, no se ponen de acuerdo, y cuando se pusieron de acuerdo ya estaban invadidos por españoles y franceses. Claro, como la historia no se detiene, hay un momento en que la misma España queda rezagada en la lucha por el umbral de poder, porque aparece un Estado, que es Gran Bretaña, que es el primer Estado en convertirse en un Estado-nación industrial. Y entonces, para alcanzar el umbral de poder había que industrializarse. Los estados que no se convertían en Estado-nación industrial perdían la carrera por el umbral de poder y se transformaban en estados subordinados. Como la historia sigue avanzando, inevitablemente, lo quiera uno o no, en la periferia de esta unidad política, en la periferia, nos olvidamos que eran periferia, hay dos estados, en un principio diríamos que hasta pequeños, uno surgido de la rebelión de las 13 colonias, que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, y otro surgido del Ducado de Moscú. Estos dos estados están en proceso de expansión territorial, uno del Atlántico al Pacífico, y el otro de, ¿no es cierto?, el Ducado de Moscú al Pacífico, de los Urales al Pacífico. Uno del Atlántico al Pacífico y el otro de los Urales al Pacífico. Cuando estos dos estados completaron su proceso de expansión gigantesca, no se olviden ustedes que un avión tarda más en ir de Nueva York a Los Ángeles que de Nueva York a París, y que el famoso tren transiberiano de Moscú a Vladivostok, que está enfrente de Japón, tarda 9 o 8 días, dimensiones gigantescas. Cuando estos estados complementaron, ¿no es cierto?, su expansión, ¿en qué se convirtieron? Se convirtieron en estados continentes, y cuando se industrializaron, en estados continentes industriales. Y entonces volvieron a elevar el umbral de poder. Ya no alcanza para sentarse en la mesa de los que deciden en el mundo ser simplemente un estado-nación industrial. Por eso Europa, que estaba formada por estados-nación industriales, al darse cuenta de esto, comienza su proceso de integración europea, porque quiere seguir sentándose en la mesa. Por eso hubo hispanoamericanos, sudamericanos, que se dieron cuenta muy temprano de esto, como Manuel Ugarte,
como el mexicano Vasconcelos, como Enrique Rodó, que se dieron cuenta que si la América del Sur no se unificaba, entonces, ¿no es cierto?, no tenía ningún destino porque no podía sentarse en la mesa de los que deciden el destino del mundo. Claro, a este clan de estados continentes industriales se sumó la irrupción, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años, de un estado que era un estado continente agrario, primitivo, y se transforma en 30 años en un estado continente ya no agrario, sino un estado continente industrial, que es la República Popular China, la República Popular China. Ahora bien, decíamos que en este segundo tablero se da la contradicción entre los Estados Unidos y China. Claro, un poco explicamos en el primer tablero la existencia, ¿no es cierto?, de esa oligarquía financiera internacional. No tenemos tiempo de desarrollar cómo surgió, pero le voy a dar algunas pistas simplemente. Esa oligarquía financiera internacional, ustedes dirán, pero ha existido siempre el capital financiero internacional. Sí, ha existido siempre, pero solo a partir de la desregulación del mercado de los Estados Unidos que hace Bill Clinton, destruyendo las leyes de Roosevelt, es que ese sector financiero tiene una autonomía que antes no tenía. A esa autonomía se le acrecienta el hecho del gigantesco avance tecnológico que le permite realizar golpes de mercados en cualquier parte del mundo y la concentración del capital que le permite a ese sector ser dueño también de los productores de sentido y de noticias y por lo tanto influenciar en los sistemas democráticos, está mediante el control, se entiende, o la influencia sobre los sectores, se entiende, del pueblo, es decir, sobre la mayoría de los ciudadanos. Ahora, si esta primera contradicción se dio porque tiene el capital financiero internacional una autonomía que antes no tenía, ¿cómo se originó la contradicción, ¿no es cierto?, de Estados Unidos-China? Esto es pocas veces tratado, quizás porque no se estudie, quizás porque alguno que lo sabe no quiera decirlo. No es ninguna magia comprenderlo. Esta contradicción tiene el origen en un error estratégico profundo, que comete los Estados Unidos de Norteamérica, error que está pagando ahora, y que se inicia, ¿no es cierto?, con el viaje de Kissinger a China. Estando todavía vivo Mao Zedong, no es el giro actual de China, como muchos creen, iniciado por Deng Xiaoping, sino que es el mismo Mao Zedong, que ya preanuncia ese giro de China, esa apertura económica de China, en donde las grandes compañías norteamericanas van a instalarse en China. Van a instalarse en China, ¿no es cierto?, para obtener una plusvalía gigantesca en China, como jamás ha obtenido en el mundo, porque a un obrero norteamericano había que pagarle bien, a un obrero europeo había que pagarle bien, un poquito menos a un obrero sudamericano, pero se le pagaba mucho más que a un obrero asiático. Ahora, claro, esto dirán ustedes, pero ¿qué causó? Bueno, causó, resumiendo, ¿no es cierto?, después de 20 años, la desindustrialización de los Estados Unidos de Norteamérica. Gigantescas compañías norteamericanas, ¿no es cierto?, se iban a instalar en el Asia, diciendo que no era ningún problema para los Estados Unidos porque los servicios iban a reemplazar, ¿no es cierto?, a las industrias. Históricamente, y resumiendo mucho porque no tenemos tanto tiempo, podemos decir que los Estados Unidos tiene en su esencia, ¿no es cierto?, en el poder real, varios actores, más allá de las elecciones democráticas. Está, ¿no es cierto?, la élite política, está el complejo militar industrial, está el complejo financiero, el complejo industrial clásico, y traslado de la industria clásica norteamericana al Asia tuvo que tener previamente una cierta prédica para convencer a uno de estos actores, que era el Pentágono, de que esto no iba, ¿no es cierto?, a dañar el poder norteamericano, porque el mundo, ¿no es cierto?, iba a una tercera ola
y que en esa tercera ola, ¿no es cierto?, el poder pasaba por la tecnología de punta. Claro que el poder iba a pasar por la tecnología de punta. Esto es lo que Alvin Toffler les explicó a los militares recorriendo todos los cuarteles de Estados Unidos. Claro que el poder iba a pasar por la tecnología de punta, pero en el razonamiento de Toffler había un error profundo. No se podía subir a un escalón más de la escalera, sacándose, entiendo, un escalón anterior. Y después de 30 años, en los Estados Unidos observaron que se había producido un proceso profundo de descentralización en Estados Unidos con una masa de gente que no está incorporada a la economía entre el 30 y el 35%, que claro, estaban en los servicios y que todo funcionó hasta el 2008, ¿está? Pero los servicios son extremadamente volátiles, porque dentro de los servicios estaba aquel hombre que antes trabajaba fabricando tractores o máquinas Caterpillar y que ahora le alcanzaba pelotita de tenis a dos mujeres paquetas que estaban jugando al tenis. Y claro, cuando vino la crisis, se dejó jugar al tenis, él perdió el trabajo y esa gran desocupación fue interpretada por el ejército norteamericano como una debilidad de los Estados Unidos. Y efectivamente era una gran debilidad. No hay estado en el mundo que se pueda dar el lujo de tener, si quiere tener poder, el 30% de una población que no está en la estructura productiva real del país, porque esa estructura productiva real se ha debilitado. Y entonces, ¿por qué se da el enfrentamiento actual entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de China? Muy sencillo, porque hay que entenderlo al gobierno de Trump, ¿no es cierto?, como el emergente de un sector de los Estados Unidos que comprende que ha perdido poder, que se ha desindustrializado y que intenta nuevamente reconstruir su poder nacional, reconstruyendo su industria. Si lo va a lograr o no, es otro camino, es otra pregunta. Si el camino que se ha elegido para lograrlo es acertado o no, es otra pregunta y da para otra charla. Pero ahí está el meollo de la cuestión. Es decir, los Estados Unidos quieren reconstruir su poder y para eso tiene que aplicar proteccionismo económico. No puede con el libre comercio porque las compañías norteamericanas no quieren volver a Estados Unidos y no quieren volver porque pagan nada en China y tendrían que pagar muchísimo a los Estados Unidos. Entonces, el gobierno intenta, por distintos caminos, uno de ellos el proteccionismo económico, tratar, ¿no es cierto?, de que estas compañías se vean forzadas a producir de nuevo en los Estados Unidos. Y ahí se entiende esta dialéctica entre los Estados Unidos y China. Ahora bien, esta dialéctica, en este segundo escenario, que es el segundo tablero, sin el primer tablero, nosotros teníamos como un objetivo prioritario para la América del Sur mantener la identidad cultural de sus pueblos. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es un objetivo mantener la identidad cultural de los pueblos? Porque nadie puede tener poder si no es. Si alguien pierde su personalidad, no puede hacerse rico ni construir poder, ni siquiera caminar como persona en el mundo. Y los pueblos, si pierden su identidad, no pueden construir poder. ¿Y para qué se necesita el poder? Porque el que no tiene poder cae siempre bajo el poder de otro. Y en este segundo tablero está el concepto de umbral de poder. Nos demuestra, ¿no es cierto?, la necesidad de la unidad de la América del Sur. Es decir, solo si lográsemos hacer realmente, no de palabra, no de forma ideológica, sino si lográsemos realizar de forma concreta, no epidérmica, sino medular, una integración sudamericana, estaríamos en condiciones, ¿no es cierto?, de por lo menos acariciar ese umbral de poder para poder tener un diálogo con aquellos grandes del mundo, sea con China, sea con los Estados Unidos, sea en un futuro con la India, que es un estado continente todavía mudo, pero que va a hablar en algún momento de la historia. Y el tercer tablero, si en el primer tablero se da la dialéctica de clases, oligarquía mundial versus pueblo del mundo, si en el segundo se da la dialéctica de imperio, hoy los Estados Unidos contra China, China contra Estados Unidos, ¿no es cierto? En el tercer tablero se da la dialéctica de estados, que surge, si ustedes recuerdan cuando yo les dije, las unidades políticas con asiento territorial,
esas pequeñas ciudades, surgen varias en el valle del río Éufrates y Tigris, como una tiene más poder, intenta imponerle su poder a la otra, y nace la dialéctica nación-insubordinación. En este tercer tablero, se da la dialéctica de estados, que está siempre caracterizada por, ¿no es cierto?, la dialéctica, ¿no es cierto?, metrópoli, colonia, metrópoli, semicolonia. Decimos semicolonia porque la semicolonia tiene todos los atributos formales de un país independiente, tiene himno, tiene bandera, tiene ejército para desfilar, pero en realidad no tiene poder. Si no tiene poder, es una colonia, por más que tenga himno, bandera, ejército para desfilar, por ahí, aunque elijas presidente, vicepresidente, lo que se quiera. ¿Y cuál es la relación típica, ¿no es cierto?, típica entre una colonia o semicolonia y una metrópoli? Que la metrópoli, ¿no es cierto?, le vende productos industriales, y la semicolonia le vende productos naturales sin ni siquiera procesar. Es la relación típica que tuvo la América del Sur luego de la independencia, cuando pasó del collar visible Borbón al collar invisible inglés. Está muy poco visto fuera de Argentina. Los venezolanos, por ejemplo, o los colombianos no entienden, nadie se lo pregunta, que dejaron de ser colonia española para convertirse en colonia británica, que la Gran Colombia se endeudó con Gran Bretaña y que Venezuela terminó de pagar esa deuda que le correspondía, la parte que le correspondía, que había tomado la Gran Colombia recién en 1952 y que Ecuador lo terminó de pagar en 1976, la Argentina en 1947, y que eran simples productores de materias primas, al mercado inglés, después al norteamericano, y que por eso no se desarrollaron, porque no hay ningún ejemplo en el mundo, ninguno, de un país que sea desarrollado que no sea un país industrial, aún Suiza, ese pequeño país que la gente que no cree que no tiene industria, tiene un montón de industrias, y antes más que ahora. Y entonces, esa relación metrópoli-colonia, ¿no es cierto?, cuya única fórmula de romperla es a través de una insubordinación fundante, es decir, rechazando la ideología de dominación exportada por la potencia hegemónica de turno. En su momento fue el libre comercio, rechazarlo era la condición para poder construir poder, y cuando uno la rechaza y aplica un adecuado impulso estatal, hace lo que yo denomino una insubordinación fundante. Y la primera insubordinación fundante de la historia no fue ni la Rusia soviética, ni nada que se le parezca. La primera insubordinación fundante de la historia fue protagonizada por los Estados Unidos de Norteamérica con la dupla George Washington, presidente, Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, equivalente a ministro de Economía o de Hacienda en los países sudamericanos, que rechazan el libre comercio británico y se proponen la industrialización de los Estados Unidos de Norteamérica, proceso que va a complementar, ¿no es cierto?, después Abraham Lincoln y el general Grant, rechazando de forma completa, ¿no es cierto?, el libre comercio y siendo los Estados Unidos una potencia industrialista durante casi 100 años. Ahora bien, la pregunta del inicio era alianza estratégica, ¿no es cierto?, o subordinación. Es cierto que podemos tener una alianza en la defensa de las identidades culturales de los pueblos con China, sí es posible, como podemos tenerla con el gobierno de Donald Trump, como hasta podríamos tenerla con el gobierno de Putin, en tanto esos gobiernos estén dispuestos a defender la identidad cultural de sus pueblos. Y acá, entrando al meollo de la cuestión, ¿cuál es la relación hoy entre todos los países de la América del Sur, tomando a cada uno en particular, con China? Es una relación muy sencilla, es una relación donde el Perú, Argentina, el Brasil, Venezuela, Colombia, le exportan materia prima sin trabajar a China, porque China no quiere que tengan ningún proceso, y le importan productos industriales de China. Es decir, una relación metrópoli, semicolonia, metrópoli-colonia. Para que exista alianza y no subordinación,
no es posible, ¿se entiende?, mantenerse en esta relación de simple productores, ¿no es cierto?, de materias primas e importadores de productos industriales, porque esa relación es la relación metrópoli-colonia. Entonces ahí hay subordinación y no hay alianza estratégica, por más que se disfrace la exportación de productos naturales, ¿está?, sin trabajar como alianza estratégica. Ahora, claro, las personas dirán, común de la gente, bueno, pero esto, ¿cómo se ve en mi día cotidiano? Se ve en el día cotidiano porque si la relación es relación metrópoli-colonia, a medida que el proceso industrializador en China vaya creciendo, el proceso de desindustrialización de la América del Sur, ya pobre, será casi nulo. Y por lo tanto, ninguno de nuestros países, ninguno, ni Colombia, ni Venezuela, ni Argentina, e incluso Brasil, pueden mantener, se entiende, una relación de competencia en el plano industrial con China. ¿Y por qué? Porque, muy sencillo, porque la escala de producción de China hace que cualquier producto fabricado en China, de la llamada industria clásica, sea, se entiende, muchísimo más barato que cualquiera que nosotros podamos hacer. Y porque China va a tener dentro de 10 años lo que yo llamo excedentes de producción. Y entonces cuando existen esos excedentes de producción, por ejemplo, de un modelo de auto, dado que el mercado interno llegará a 400 o 500 millones de personas dentro de 10 años, ese excedente de producción convendrá para China venderlo casi por nada en el mundo, que tenerlo. Y entonces eso va a ser inhibitorio de cualquier proceso industrializador. ¿Y por qué es importante el proceso industrializador? Porque no hay ninguna forma de mantener a la población de la América del Sur ocupada simplemente en un esquema agrario minero exportador, por más que ese esquema sea extremadamente eficiente. Matemáticamente es imposible dar, se entiende, trabajo a toda la población. Entonces estaríamos condenados a un 80% de la población en el subempleo, o en el no empleo, y un 20% en el empleo, si dentro de la economía de mercado. Ahora bien, la situación es para nosotros también más grave y presenta una particularidad grave para Argentina, pero que se va a extender al resto de la América del Sur. ¿Qué es esto? Que esta particularidad grave que es para Argentina, pero que se va a extender para la América del Sur. La Argentina actualmente, ¿no es cierto?, exporta soja a China, como lo hace Brasil, como lo hace Paraguay, como lo hace Uruguay. Importa productos industriales y esta soja sirve, ¿no es cierto?, para dar, ¿no es cierto?, de comer a los cerdos en China. Porque ¿qué es una fábrica? Una fábrica era la misma cosa en la Inglaterra victoriana que en la China actual. Una fábrica son máquinas, ahora máquinas más inteligentes, más hombres. Y los hombres, aunque ahora menos, necesitan para poder trabajar, como la máquina necesitaba carbón y después gas o petróleo o energía nuclear, el hombre necesita proteínas. Porque simplemente sin proteínas el hombre no trabaja. Las proteínas para las fábricas inglesas fueron dadas por la Argentina, esa gran exportación de vacas de Argentina a Gran Bretaña, que nos dio crecimiento, pero crecimiento sin desarrollo. Cuando después del viaje de Nixon, volviendo a ese primer viaje de Nixon, y después de asumir Deng Xiaoping, gira China a su proceso de apertura e industrialización, era claro que esa industria, que todavía era poco tecnológica, necesitaba maquinarias que traían de Occidente y proteínas. Y las proteínas son siempre animales. Iban a ser los cerdos, pero los cerdos con soja producida en la Cuenca del Plata, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. Soja barata para producir proteínas, para producir cerdos. Pero claro, ese modelo ha hecho explosión en China. Ha explotado. ¿Por qué? Porque ese modelo de producir cerdos de forma industrial, 180 millones, 200 millones de cerdos o más, trae innumerables problemas. Pestes para los cerdos y pestes, ¿no es cierto?,
que pasan del cerdo al hombre. Y entonces China, en lo que aparentemente es un acto de generosidad, dice, bueno, ya que Argentina, que se queja que solo nos exporta productos primarios, soja sin elaborar, que ahora, se entiende, haga los chanchos, los cerdos de China. Chanchos les llamamos nosotros en Argentina cariñosamente a los cerditos, como cochinillo les llaman en España. Que Argentina haga los cerdos. Primero Argentina, después el modelo se va a expandir hacia Bolivia, se va a expandir al Paraguay, se va a expandir al Brasil, porque no alcanza con Argentina. Que hagan los cerdos, pero los cerdos producidos industrialmente. Y para eso hay que profundizar la agricultura industrial. ¿Y cuál es el problema en profundizar la agricultura industrial? Que ya hemos visto, después de 30 años está casi comprobado, aunque todavía haya algunos que se nieguen a la evidencia, que la pampa húmeda argentina, como gran parte del Brasil, los pueblos de esa pampa, están sus personas muriendo de cáncer. Es decir, ese método de producción de agricultura industrial requiere tanta cantidad de químicos que se echan sobre las plantas, que van a los suelos y a las aguas, que vemos que la verdadera pandemia de la Argentina, en los pueblos de la pampa húmeda, como Belville, como Buqué, como Caña de Rosquín, como Pergamino, como Junín, como Chacabuco, esa verdadera pandemia, la pandemia del cáncer. Entonces, este modelo de producción de cerdos industriales requiere profundizar el modelo, ¿no es cierto?, de agricultura industrial para alimentar a los cerdos, con el doble problema de profundizar la pandemia de cáncer, y con el problema de las triples enfermedades que se transmiten de los cerdos al hombre. Ustedes dirán, pero hay que trabajar y no hay otra alternativa. No hay hay alternativa para la América del Sur. Hay alternativa para la América del Sur porque nuestra región, Santa Cruz de la Sierra, La Pampa, el Mato Grosso brasileño, la región de Rio Grande do Sul, el Uruguay, regiones del Perú, regiones incluso de Venezuela que hoy no producen nada, pero que podrían producir, como la sabana, tienen excelentes condiciones por esa gigantesca extensión, por la posibilidad de tener agua y un clima benigno, de producir lo que yo denomino una agricultura natural. Una agricultura natural que producir cerdos, pero cerdos de forma natural, no cerdos como si fuese una fábrica donde la cerda está acostada, donde unos se muerden con otros, donde se enferman, donde puede producir, ¿no es cierto?, agricultura natural que no envenena a quien la produce y a quien consume. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que cuando finalmente, porque así va a pasar finalmente, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, porque ya está camino a la corte y va a pasar pocos años hasta que esto acontezca, sería que esta agricultura industrial enferma al hombre, ahora dicen que no hay evidencia científica todavía de eso, como dijeron durante 30 años que no había evidencia científica sobre el cigarrillo. Recordemos que hasta 1993 se fumaban los aviones. Cuando el gobierno de los Estados Unidos diga que hay evidencia científica, todo lo que es agricultura industrial, los precios caerán y subirán los precios de la agricultura natural, porque nadie en el mundo va a querer morirse, se entiende, de cáncer o de otro tipo de enfermedades. Y entonces esa será la gran posibilidad de la América del Sur de producir a gran escala, por la gran extensión del territorio, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, productos naturales que no enfermen a la gente. Es decir, un cerdo natural, una vaca natural, huevos naturales que van a valer en el mercado internacional 100 veces más que los otros huevos, 100 veces más que los otros cerdos. ¿Está? Y entonces ahí habrá un camino de salida para acumular capital, para tener una industria de la América del Sur, si es que logramos una integración eficiente y no simplemente ideológica o declamativa, que nos permita entonces alcanzar mínimamente un umbral de poder. Si nosotros lográsemos esto, entonces podríamos tener una alianza, sea con el poder chino, sea con el poder norteamericano, o con cualquier poder del mundo. Pero si nosotros no logramos hacer una etapa de comenzar la etapa de transición para salir de la agricultura industrial e ir a la agricultura natural que nos permitirá acumular capital, y si no logramos coordinar
a toda la América del Sur en un proceso de integración, inevitablemente nuestro destino va a ser el destino de subordinación, ¿está? De subordinación a China, sí, a China, de subordinación a los Estados Unidos, de subordinación a la Unión Europea, a quien sea, porque el que no tiene poder, su destino es ser siempre subordinado. Claro, eso dependerá del resultado de lo que se dé en el segundo tablero, ¿no está? De quién seremos subordinados si no somos capaces de realizar nuestra propia insubordinación fundante, que esta vez deberá ser sudamericana. Dependerá del resultado del segundo tablero, ¿no es cierto? Bueno, está en nuestras manos, por eso comencé diciendo que un tango se baila entre dos, está en nuestras manos rechazar de forma terminante, ¿se entiende? Este modelo, se entiende, de agricultura industrial que nos propone China, porque envenenaríamos definitivamente primero la Pampa, después se va a extender al Paraguay, a Brasil, a Santa Cruz de la Sierra, a otros países. Envenenaríamos definitivamente nuestros territorios sin posibilidad de volver, ¿no es cierto?, a la producción natural. Nos queda rechazar eso de forma tajante como primera medida, ¿está? Para después pasar a algo que no hemos hecho nunca, solamente lo hemos hecho en discurso, lo hemos hecho de forma ideológica, creyendo que se hace con ideología y no con carreteras, con ideología y sin integración industrial. Realizar de forma real, medular y no epidérmica, la Unión Sudamericana. Entonces, insubordinación sudamericana para la Unión Sudamericana, rechazo, se entiende, del modelo, ¿no es cierto?, que va a envenenar definitivamente nuestras tierras, y si es así, podremos tener, se entiende, dependiendo la suerte de ese segundo tablero, una alianza con cualquiera de los dos actores, o con un tercero, ¿está? O si no, seremos una región subordinada, más allá, ¿está?, de lo que se propongan los otros actores. No hablamos ni decimos que los otros actores son malvados, ni el demonio, ni lo que sea. Los otros actores hacen lo que tienen que hacer, aplican su poder. Está en nosotros acumular poder, acumular ideas, está a realizar un proyecto de integración sudamericana y de insubordinación fundante sudamericana, para entonces no tener, se entiende, la posibilidad que nadie se tiente en mandarnos, en obligarnos, en subordinarnos. Entonces, por eso un tango se baila de a dos, ¿está? Y es nuestra responsabilidad principal, ¿no es cierto?, que no seamos subordinados de nadie, sino que seamos socios de quien querramos nosotros ser socios y de quien nos convenga ser socios. Bueno, yo acá cierro para no hacerlo demasiado largo y para abrir, si ustedes quieren, a preguntas. Gracias, Marcelo. Estoy viendo que hay unas preguntas interesantes y me va a tocar la antipática tarea de moderar. Hay algunas que están muy relacionadas. Por ejemplo, Hernán Madariaga pregunta algo que vos mencionaste hacia el final, las posibilidades de tener una entidad latinoamericana análoga a la Unión Europea. Después está el tema de si el proyecto debe ser latinoamericano o sudamericano o iberoamericano, que es un tema de por sí interesante. Pero esto es lo que pregunta Hernán, que le pido disculpas que no le doy la palabra porque le quiero hacer un comentario sobre tu pregunta, Hernán, que es, cuando se armó la Unión Europea, se hizo a partir de dos grandes espuelas políticas. Uno es la necesidad de asegurar un espacio de paz perpetuo. Después de la Segunda Guerra Mundial, necesitaban tener paz, y eso, en abstracto condensado, significaba la unión pacífica de Alemania y de Francia. Entonces, ese fue uno de los horizontes inspiradores de la Unión Europea. Y el otro es proponer al mundo y a ellos mismos una versión distinta de la democracia y la economía de mercado que había en Estados Unidos. Esos fueron los dos grandes proyectos. Y entonces mi pregunta es, porque acá hay gente de Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, y están en diferentes velocidades, tiempos políticos, ideologías gobernantes, situación económica. A mí me parece que sin un gran espíritu que inspire a todos por igual, como pasó en Europa, nosotros no, ¿cómo hacemos el trabajo político de unirnos? Le sumo este agregado a la pregunta de Hernán,
Y mientras pensás la respuesta, Marcelo, Franceline, ¿vos podés formular la tuya? Franceline Márquez está desde Venezuela. No sé si ella puede... ¿Tiene micrófono? Bueno, a ver... Buenas. Ahí estamos. Ya va. Yo, escuchando lo que habla Marcelo, me preguntaba que cómo uno fomenta esa industrialización aquí en Latinoamérica. Ejemplo, en mi país, nosotros, bueno, yo soy químico y he trabajado en varias empresas del gobierno, incluso en un centro de investigaciones científicas. Y veo que nos enfocamos mucho, por ejemplo, en realizar investigaciones que aquí en Venezuela nosotros no vamos a poder llevar a cabo por falta de recursos y todo esto. Y se enfocan más en hacer otras cosas y no en la industrialización, en lo que nosotros sí podemos producir. De hecho, le comentaba ahorita a mi esposo y le decía que ¿por qué nosotros, teniendo toda la materia prima para poder hacerlo, no lo hacemos? Entonces es interesante el hecho de cómo fomentar eso en nuestro propio país, por lo menos yo puedo hacerlo aquí en Venezuela, cómo fomento esa industrialización o cómo puedo llegar a ayudar a las personas a saber que eso es un camino hacia salir de la subordinación. Sí, Marcelo. Gabriel, ¿que responda ahora? ¿O? Sí, por favor, sí. Bueno, hiciste una descripción, Gabriel, excelente de el origen, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, que fue la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ¿no es cierto? Eso fue su primer órgano, habiéndose puesto primero de acuerdo Alemania con Francia, ¿no es cierto? Gobernaba Alemania, Eisenhower y Schuman, Francia. De Gasperi gobernaba Italia. Había circunstancias favorables, ¿no es cierto? Había circunstancias favorables, pero también las circunstancias no son favorables a nosotros porque hay que partir del entendimiento de que no hay ninguna posibilidad para ningún país de la América del Sur, ni siquiera para Brasil, que es el más grande de todos, de caminar solo en el mundo que viene. El caminar solo nos va a llevar a los sótanos del cuarto mundo. Ahora, claro, como hay que ser absolutamente pragmáticos, como fueron también en Europa, el eje de la integración deberá comenzar entre Argentina y Brasil para tratar después de extenderse, se entiende, muy lentamente a la América del Sur y después de mucho tiempo poder pensar en otras partes, ¿no es cierto?, de Iberoamérica. Sería absolutamente irreal, como hubiese sido irreal, ¿no es cierto?, en Europa, querer, se entiende, hacer una primera integración entre, ¿no es cierto?, Francia y Portugal, que dejase afuera a Alemania, o querer hacerla de golpe con todos. De golpe con todos no se podía entre Alemania, Italia y Francia, y el Benelux, que era Holanda y Bélgica, y bueno, se comenzó por donde se podía. Entonces hay que comenzar por donde se puede, que es el Mercosur, pero esto tiene un problema que para nosotros hasta ahora la integración es siempre retórica. Y es retórica porque justamente no está el eje de la industrialización. Cuando vemos el tema venezolano, ¿no es cierto?, es evidente que Venezuela podría tener una gigantesca industria petroquímica, ¿verdad?, que lo que quiere decir no solo la posibilidad de producir los propios combustibles, sino de producir plástico, de producir miles de cosas que dependen, se entiende, como la industria textil, que depende ahora de las fibras sintéticas. Y sin embargo, ¿no es cierto?, se cae en contradicciones flagrantes que no tienen origen en este gobierno, sino en anteriores de Venezuela, pero este gobierno también las profundizó, que es construir, ¿no es cierto?, con dinero venezolano, destilerías fuera de Venezuela. Donde entonces se produce el valor agregado fuera de Venezuela y no en Venezuela, donde hay trabajo fuera y no adentro. Ahora, si uno tuviese como tuvo Europa, que fue una planificación industrial indicativa, no soviética ni nada que se le parezca,
taxativa, sino indicativa. Por eso se hizo la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, para que, a ver quién iba a producir acero, cómo se iba a producir. Es evidente que si uno pudiese tener esta, ¿no es cierto?, planificación industrial indicativa, que Venezuela podría ser la gran productora de la industria, ¿no es cierto?, de la industria petroquímica de toda América del Sur. No habría por qué reproducir el fenómeno en otros lugares, como el Brasil y Bolivia, que son grandes productoras de hierro del mundo, podrían tener la industria siderúrgica y así ir distribuyendo sectores industriales, en lo que yo denomino una planificación industrial conjunta. Cuando yo escribí en mi primer libro, 2005, Argentina y Brasil, la gran oportunidad, proponía, ahí después de unas charlas que habíamos tenido con Helio Yaguaribe, hacer una central, una gran siderúrgica en Bolivia, en el Mutum, para que Bolivia no exportara el hierro en bruto, para que se transformara por primera vez en su historia en un país industrial. Porque el destino de la historia de Bolivia, la historia de primero exportar plata, después exportar estaño, después el estaño se cae de precio y se arruinan y se funden, después de exportar gas y petróleo, y si el precio cae como ahora, ¿qué? Se funden. La misma historia fuera del Perú, exportando guano, exportando, se entiende, caucho y después cobre. Les va bien cuando el precio de materia prima está alto y cuando cae les va muy mal porque no tienen alternativa. Entonces, una planificación industrial conjunta, ¿para qué? Indicativa, para que pertenecer al club de la unidad sea más interesante que estar afuera. ¿Por qué uno quiere entrar a un club? Quiere entrar a un club cuando los beneficios de entrar son más altos que la cuota que uno paga. Entonces uno está contento de estar en el club porque recibe muchos beneficios. Bueno, el beneficio de la industrialización conjunta. Ahí habría más beneficio en estar en el club que estar afuera. Y esto es lo que no hemos logrado porque no hemos pasado haciendo discursos que tienen que hacerse, que son importantes porque hay que concientizar a la gente, pero fueron discursos cargados de ideología, ¿no? Cargados de ideología, donde faltó absoluto pragmatismo. Y entonces el resultado después de tantos años es casi igual a cero la integración. Te quería leer, Marcelo César, dice: interesante charla, felicitaciones. Soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires, límite con La Pampa. Nuestro problema son las multinacionales como Monsanto que nos envenenan. No está muy explotada la cría porcina, los frigoríficos son chicos y un brote de triquinosis causó mucho daño en comunidades chicas. Sería interesante una agricultura natural a gran escala porque el espacio existe. Claro. Marcelo, le quiero dar a Renan, que está en Pernambuco, porque pregunta sobre el Mercosur, un tiempo, y decirle a todos los demás que nos disculpen, no va a haber tiempo para todos, pero si me permitís, Marcelo, quiero decir compartir una característica tuya, que vos sos un académico, es cierto, con todos los pergaminos, pero con nada de la distancia que muchas veces tienen los académicos, y que vos contactás personalmente a cualquiera que se quiera acercar. Sí, o sea, vos sos una alegría para mí que me escriban, claro, al correo, a Facebook, sí, claro. Un militante sudamericano por la Unión Sudamericana, así que cualquiera que le escriba al Facebook se gana un amigo y un aliado. Entonces, quiero decir, hacerte una pregunta y dejarle el tiempo a Renan. Y ya para concluir, si les parece. La pregunta es, viste que nuestro amigo Mangabera Unger habla muchas veces del pragmatismo antipragmático de nuestra dirigencia política. Porque puede ser esto de Felipe Solá, puede verse como un pragmatismo, ¿no? Estamos en problemas, Argentina en el medio de la crisis, los chinos necesitan cerdo le damos, somos pragmáticos. Pero en el fondo es lo antipragmático, por esto que vos decís. Ni siquiera en el largo plazo, ni siquiera nuestros nietos van a ser testigos del fracaso de esta estrategia. Pero claro, como vamos de elección a elección, y de imagen en imagen, y de temperatura a temperatura, esto pasa como un gran logro. ¿Cómo podemos elaborar un discurso efectivo contra ese pragmatismo antipragmático? Esta es la primera pregunta, me estoy abusando de mi posición, pido disculpas. Renan, ¿podrías vocalizar la tuya? Sí, bueno, gracias. El profesor Marcelo comentó que debemos empezar esa insubordinación, esa unión latinoamericana, sudamericana, por donde se puede, con lo que tenemos ahora, que sería el Mercosur. Y Mercosur, ¿cómo está conformado hoy?
es capaz de promover, de permitir esa unión que necesitamos? ¿Y qué cambios debería pasar en Mercosur para que se haga posible esa insubordinación y ese desarrollo en Sudamérica? Gracias. Bueno, es decir, ¿contesto, Gabriel? Sí, por favor, sí. Sí, bueno, mira, es decir, nosotros tenemos, primero respondiéndote a vos, Gabriel, que decirle las cosas a la gente, cosas que la gente pueda entender y que son sencillas. Este acuerdo con China es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, es aparentemente un buen acuerdo hoy porque, bueno, ciertamente daría trabajo en un principio, no mucho, porque los frigoríficos van a ser estatales chinos, porque van a venir también obreros chinos, pero daría trabajo en un principio. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no es cierto? Es un falso pragmatismo porque nos condena en el futuro, pero en un futuro no lejano, un futuro casi inmediato, ¿se entiende? Casi inmediato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y la gente no entiende si uno le explica que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pues vamos a matar a la gallina del huevo de oro, ¿se entiende? A nuestra posibilidad en el futuro de ser, se entiende, una granja ecológica del mundo, pero granja ecológica del mundo para acumular capital, para tener industrias nuevas. No hablo de tener industrias quizás como hicimos en otros siglos, porque las cosas van cambiando en el mundo y deberemos ver en qué sectores la América del Sur puede especializarse, ¿no es cierto? Bueno, eso sería otro tema. Pero el acuerdo con China es pan para hoy, hambre para mañana y nos quita la posibilidad de acumular capital para un proceso industrializador inteligente, ¿no es cierto? Y novedoso, inteligente y novedoso. Ahora, respondiendo al amigo brasileño, yo decía acá, hay que comenzar por donde podemos, donde más la estructura ya están afianzadas, pero claro, este Mercosur como está no nos sirve. Este Mercosur como está no nos sirve si nosotros no lo profundizamos, porque simplemente es una zona de libre comercio, ¿está? Que en el fondo ha provocado la desindustrialización de la Argentina, porque no se pactó en ningún momento una planificación industrial. Si bien la hubo en un inicio anterior al Mercosur en los acuerdos de Alfonsín-Cernay. En los acuerdos de Alfonsín-Cernay, por ejemplo, la industria automotriz tenía ese sentido de planificación industrial conjunta. Tantas cilindradas de autos para Argentina, otras cilindradas para el Brasil. Pero curiosamente, y no le he hecho la culpa al Brasil, fue la Argentina la que tiró por la borda eso, porque durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, siendo ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, la Argentina dijo, no, eso no, que lo determine todo el mercado, que las compañías multinacionales produzcan donde quieran. Y entonces, la verdad es que hecho así, sin planificación industrial conjunta, no por maldad de nadie, sino porque a todo el mundo le conviene producir donde ya se está produciendo, donde ya hay escala de producción. La Argentina se desindustrializó. La Argentina fabricaba motores de automóviles y ya no lo fabrica más. La Argentina fabricaba tractores y ya casi no lo fabrica más. Fueron todas para la industria de San Pablo. Entonces, este Mercosur está infectado de un virus que inhibe el desarrollo industrial de los países, lo inhibe de la Argentina y lo va a inhibir después del Brasil, porque si el Brasil no logra que la alianza con Argentina funcione, se va a quedar solo y solo frente a China en la nada. Entonces, hay que reformarlo en el sentido de profundizar la planificación industrial conjunta. Si esto no se llegase a hacer, bueno, será un nuevo fracaso más. Cada uno estará solo frente al gigante chino en el mundo y ese destino en soledad nos conducirá de los sótanos del tercer mundo a los sótanos del cuarto y será triste nuestra historia, en nuestra suerte. Marcelo, si me permitís, un colega tuyo, mi hermano nuestro y un profesor académico y político de Mendoza, Raúl Mercó, se ganó el espacio para hacerte una pregunta por la prepotencia del número. Escribió muchas preguntas, entonces se ganó lugar. Raúl, y además algunas no las entiendo, así que mejor que las diga él. Ahí habilito el micrófono. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que nos hace reflexionar mucho
sobre estos temas de la importancia de la integración. Hay algunas preguntas. Primero, la única manera de enfrentar al gigante chino tiene que ver con un proceso de ir a una agricultura natural. ¿Y cuál es el modelo de industrialización que uno tendría que enfrentar? Porque me parece que ahí hay como una cuestión que reafirma lo primario, pero también hay que ir hacia un modelo industrial. ¿Cómo podemos compatibilizar eso? Bueno, cómo no. Yo quiero primero decirle que en el marco de una conferencia uno lanza muchas ideas, pero que no las puede fundamentar, ¿no es cierto? Yo las he fundamentado estas ideas en los libros que he escrito. El primer libro se llama Argentina-Brasil, la gran oportunidad, donde justamente charlo de esta última pregunta. Después, en el libro que se llama La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, los dos primeros con el prólogo de Elio Yaguaribe, y finalmente, ¿no es cierto?, Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, donde ahí fundamento las posturas que digo ahora que no se pueden por nuestro formato fundamentar. Claro que nuestro amigo de Mendoza tiene absolutamente razón. El modelo agrícola exportador de ser una granja biológica o ecológica o natural del mundo es para conseguir capital, ¿no es cierto?, para la industrialización, porque solo la industrialización nos da, se entiende, el pleno empleo. Y nosotros queremos el pleno empleo porque queremos que todos los sudamericanos tengan una vida digna, y no solamente algunos sudamericanos. Ahora, claro, esa industrialización nueva que yo propongo deberá ser coordinada, deberá ser inteligente, ¿no es cierto?, y deberá tener dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primero, ¿no es cierto?, tiene que ver evidentemente con las materias primas que tenemos en excelencia. Cada uno en su país tiene alguna para poder procesarla. Entonces vamos a poner un ejemplo. Como decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo. Un ejemplo lo aclara todo. Que los mejores zapatos del mundo, los más caros del mundo, o algunos de los mejores del mundo, o más caros del mundo, si uno tiene ganas de comprárselo, cuando termine la pandemia, va a Milán, recorre Milán y se compra los mejores zapatos del mundo. Valen una fortuna. Hay hasta de $1.000 cada zapato, o $1.500 cada zapato. Y yo pregunto, ¿con qué cueros hacen esos zapatos si Italia no tiene una vaca? Se hace con cueros argentinos. Nosotros exportamos el cuero y ellos hacen los zapatos, evidentemente, o con cuero brasileño. Evidentemente nosotros deberíamos ser los grandes exportadores de zapatos del mundo. O sea, hay que industrializar las cosas más sencillas, empezando desde la cosa más sencilla que nuestro propio cuero. Yo pregunto, si alguien quiere regalarle a su mujer o a su novia y lucirse un chocolate, ¿no compra un chocolate suizo? Claro, pero digo yo, ¿es que Suiza tiene alguna planta de cacao? Ninguna. ¿Es que es tan difícil hacer zapatos o hacer un buen chocolate? No, para nada. Son tecnologías ya que tienen 200 años, 300, 400 o 1000 años, ¿no? Y entonces, ¿por qué? El gran chocolate del mundo vale 100 veces más que cualquier chocolate hecho en Ecuador, Venezuela o Colombia, Estado Brasil, es suizo, y nosotros no somos capaces de tener una marca que pueda competir con esas marcas suizas. Un ejemplo que demuestra que podemos hacerlo, es un ejemplo argentino, pero extendible a cualquier país, es el tema de los vinos. Argentina exportaba, por ejemplo, siempre vino de pésima calidad. Tomábamos vino de pésima calidad hasta que la Argentina decidió tratar de competir haciendo vino de buena calidad. Ciertamente no podrán competir con los franceses, que tienen más fama. Bueno, son muy buenos, se venden un poco más barato y tienen mercado. Entonces, de ahí que tenemos la posibilidad, primero, de transformar materia prima en productos industriales. Pero con eso no alcanza. ¿Por qué? Porque eso no da poder. Entonces debemos reflexionar sobre qué industria da poder. Y, por ejemplo, ¿qué industria da poder? La aeroespacial. ¿Qué industria da poder? Poner satélites en la órbita de la Tierra que permiten saber cuánto producimos de trigo, de cacao, quién se está llevando nuestra pesca o no. Es decir, la industria aeroespacial es poder. Y por lo tanto debemos sacar dinero de los productos naturales y de la segunda industria para pasarlo a esta que da poder, que da autonomía, porque sin poder no se puede hacer. Entonces, ahí un poco yo esto lo trabajé en este libro Argentina-Brasil, la gran oportunidad,
y a grandes rasgos lo que puedo decir, digamos, en este tipo de formato, ¿no? Marcelo, hay una Muchas especie gracias. de intercambio entre Iván y Pablo, ambos de Buenos Aires, parecía que en un momento el cometa Halley estuvo cerca, y fue cuando estaban Lula, Chávez y Kirchner, que claro, para algunos ellos tres son Messi, Neymar y Suárez, para otros son el hombre lobo, Frankenstein y Drácula. Más allá de la ideología, ¿por qué no pudieron sentar bases profundas para la unidad? ¿Es todo una cuestión de tiempos y de coincidencias y de alineación de planetas, o se puede hacer una construcción que vaya más allá de la ideología y de las posiciones políticas? Ahí No. me inspiré en Pablo y en Iván. Y Se debe hacer... te doy, perdóname, una cosita más. Te doy, si estás desde Chaco, creo que lo perdí, a Sebastián, si podés, porque es interesante tocar este tema. Sebastián, ¿podés ponerle voz a tu pregunta? Hola, doctor. Sí. ¿Qué pasó acá? Hola, sí. Bueno, perdón. Bueno, mi pregunta es la siguiente, siguiendo su libro de Insubordinación Fundante. ¿De qué manera China intenta imponer una subordinación ideológica y cultural en Sudamérica, enfrentando específicamente al poder hegemónico de los Estados Unidos hoy en Sudamérica? ¿Cuál sería la estrategia china? Bueno, la estrategia de China es la estrategia de todos aquellos que se han industrializado y tienen poder. Ahora predican el libre comercio. Ahora son los paladines del libre comercio. Ellos que estuvieron cerrados ante 30 años, donde no se podía llevar a China, se entiende nada. No hablo de la China de Mao, sino de la China de Deng Xiaoping. Ahora se convierten en paladines del libre comercio. Está como fue Inglaterra y como fue en su momento Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Se convierte todo el mundo que llega al pedestal de la industrialización, habiendo sido proteccionista, se convierte después en paladín del libre comercio. Y uno quiere que uno sea proteccionista, que no es proteccionista de forma eterna. Lo que uno necesita son 30 o 40 años, incluso menos, 10 o 15 ahora. Pero ellos no quieren dejar al otro que así lo sea. Y se convierten en paladines, se entiende, del libre comercio. Y exporta eso, van a Davos y habla que ellos son, se entiende, los grandes paladines del libre comercio del mundo. ¿Y qué? Paladines de que nosotros seamos siempre productores de materia prima, eso quiere decir. Marcelo, perdóname. ¿No? Porque la vaca, se dice en Argentina, se olvida cuando fue ternero. Marcelo, ¿no? te hago una pregunta. Así que, está claro que el poder suave, poder blando, formó parte de la estrategia de Estados Unidos. China, en ese sentido, tiene una desventaja. ¿Me entendés? Porque, digamos, no sería sabio y no sería inteligente asustarnos ante toda manifestación cultural china, ¿no? Digamos, si alguien quiere aprender el idioma o tener una experiencia en China, no está necesariamente siendo un traidor al proyecto sudamericano. no, Pero, claro que no. de todas formas, más allá de las garras económicas, ¿tiene algún instrumento cultural? Yo personalmente creo que hay que tener más cuidado con otras cosas como está haciendo el Reino Unido respecto a la empresa de telefonía, pero la pregunta de Sebastián iba por el lado de lo cultural también, no sé si tenés algo. Bueno, no, China, ¿no es cierto?, lo que hace ahora es montarse sobre la vieja prédica del libre comercio, ¿está? Que era el poder blando de Inglaterra y el poder blando de los Estados Unidos hasta que se desindustrializó. Se monta en esa prédica mientras que compra compañías, compra puertos, compra ferrocarriles, la infraestructura de compañías para poder determinar con el peso de la economía lo que no puede hacer con el peso, se entiende, del poder blando. Esa es más o menos su estrategia. Creo que no hay que asustarse en charlar con China, ni aprender chino, ni nada que se le parezca, sobre todo porque yo empecé esta charla diciendo que hay 3 tableros y que uno puede tener coincidencias con alguno de los actores en el primer tablero y estar, se entiende, enfrentado en otro tablero y ser neutral en otro tablero. Es evidente, bajo mi punto de vista, que en el enfrentamiento en el segundo tablero nuestra postura debe ser la neutralidad. Por la sencilla razón de que quien entra en una jaula donde se están peleando 2 leones, el que sale comido es uno, no los leones. Pero que en el primer tablero podemos tener hasta coincidencias con el gobierno chino, como con el gobierno de Donald Trump, cuando se decidan a defender, por ejemplo, cuestiones culturales, como la tenemos con Trump cuando defiende la vida, por ejemplo.
¿está? ¿Y por qué no? En ese punto de vista, ¿no es cierto?, tenemos una coincidencia de intereses, ¿está?, estratégicos. Pero en otro tablero podemos tener divergencias o estar adversarios. Por eso, esto no implica, yo no estoy hablando de ninguna cosa trasnochada, ningún nacionalismo cerrado, como nadie en su sano juicio podría negarse antes a aprender inglés, ¿está? Nadie en su sano juicio podría negarse a aprender chino si es que puede aprenderlo, porque nosotros creemos, ¿no es cierto?, en un enriquecimiento de los pueblos, está en un encerramiento de los pueblos. Los pueblos son tanto más ricos cuanto más se comunican entre ellos, cuanto más interculturalmente se benefician de las distintas culturas. Pero eso es una cosa, y pasar de tonto es otra, ¿está? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, me encantaría, ya estoy viejo, ya no tengo tiempo, ya creo que nunca lo voy a aprender, pero me encantaría aprender chino, pero claro, que me encantaría pasar 2 años en China estudiando como China, por supuesto, ¿está? Saldría yo enriquecido, y mucho, o como saldría enriquecido cualquier joven. Ahora, de ahí a que quieran hacerme a mí convertir a la Argentina en el chiquero de China, no, es otra cosa. Una cosa es ser bueno, otra cosa es ser buenudo, ¿no?, dicen en algunos países de América del Sur, ¿no? Absolutamente, Marcelo. Y lo de los 3 amigos, ¿por qué fracasaron? ¿Fue bueno que fracasaran? ¿La unión es buena, pero necesitaba mejores protagonistas? ¿O estos eran los únicos que lo iban a hacer y perdimos una gran oportunidad? Bueno, está claro que la oportunidad se perdió. Independientemente si eran Messi, Maradona, Neymar, ¿no es cierto?, o Pelé, o Frankenstein y el Hombre Lobo, está claro que la oportunidad se perdió. Eso es una cosa. Ahora, yo creo que la oportunidad se perdió porque hubo más discurso que realidad. ¿Está? Más discurso que realidad. Es decir, no hubo planificación industrial conjunta. En ningún momento, ninguno de los actores se lo planteó. Y cuando uno no se plantea las cosas reales, como hicieron en la Comunidad Económica del Carbón del Acero, el tiempo pasa. Y uno podrá ser Messi o Frankenstein, o Maradona, se entiende, o Pelé, o el Hombre Lobo, y si el tiempo pasa, pierde la oportunidad. ¿Está? Y la oportunidad se perdió. Hay que recomenzar de nuevo. Porque había que pasar a la industrialización conjunta, indicativa. Y en ningún momento, ni Lula, ni Kirchner, se plantearon, señores, vamos a hacer las cosas como tiene que ser. Es decir, ¿qué autos va a producir Argentina para Brasil? ¿Y qué auto va a producir Brasil para Argentina? No lo puede hacer, no porque sean malos, no porque sean demonios, no lo puede hacer determinar eso ni Ford ni General Motors, porque ellos determinan de acuerdo a su lógica, que es, y es natural que así sea, es lógico que así sea, maximizar el beneficio, y para maximizarlo hay que producir donde ya se produce en escala. Bueno, entonces era una locura eso, desde el punto de vista de la integración real y concreta para avanzar. Y bueno, ninguno de los actores planteó esto. Muchos discursos y pocos hechos. Marcelo, estoy amagando con dejarte libre hace rato, pero ahora sí quiero cerrar con una pregunta de Braulio de Chile, que me parece importante. Lo conocemos a Braulio, una persona muy informada y una mirada de Chile que para nosotros es fundamental, sea crítica o sea favorable. Braulio, vos haces la última pregunta y lo liberamos a Marcelo. Gracias, Marcelo, y gracias, Gabriel. Mira, sí, la pregunta que justo había puesto en el chat tenía que ver con el siguiente diagnóstico, y quizás no por eso significa que eso sea la bala de plata, pero quería quizás si tú podías ahondar un poco más en qué consiste esta integración. Yo sé que estamos en un foro y es difícil quizás solo hablar de eso, o sea, hablar quizás en profundidad de eso, pero con el siguiente quizás prejuicio, quizás desde la mirada que uno tiene, es que esta integración puede significar compromiso político, puede significar planificación conjunta, pero poco, entre comillas, consecuencia eso tiene si es que también no hay un comercio, siquiera como bloque a nivel interno, libre de aranceles. O quizás no en todas las cosas, pero sí hay ciertos espacios donde sí uno pueda entrar en esa competencia. ¿Por qué digo eso? Porque quizás muchas veces pasa en el caso de Chile, que es un país pequeño,
que su asociación al Mercosur como país observador o país asociado nunca ha sido completa en esta lógica de también entender que como país pequeño, bueno, cómo yo ingreso entonces mis productos al Mercosur, y yo creo que eso le pasa quizás a otros países pequeños de Sudamérica, en relación, por ejemplo, con el Brasil, que por sí solo uno podría decir puede tener posicionamiento, o con la Argentina, pero esto va un poco más allá, o sea, además del compromiso político que puede existir, coyuntural, además de esta planificación conjunta, es parte de la esencia de lo que tú proyectas, el también tener un comercio o normas muy similares entre los países del bloque, o tú crees que eso en realidad quizás no es tan relevante en el sentido que es parte quizás de un discurso de decir, no, aquí tiene que haber, tenemos que bajar los aranceles, ¿no? Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no es cierto? Porque se confunde, ¿no es cierto?, integración con liberación de aranceles en el área que está haciendo la integración. Y no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Y no se hizo así en Europa en un principio. Porque tiene que ver con que el que es más grandote y más fuerte y más rico es el que más sacrificio tiene que hacer, como lo hizo en un principio Alemania y Francia. Es muy sencillo de explicar esto. Es decir, el Brasil no puede pretender que los otros liberalicen su comercio con el Brasil, porque automáticamente se formaría un centro en San Pablo y una nueva periferia. ¿Qué es lo que tiene que decir? Yo, que soy el más grandote, en Argentina en algunos casos también lo es con respecto a otros países más pequeños, me abro para vos, ¿está? Pero vos seguís manteniendo tus protecciones porque todavía te son necesarias, ¿está? Como hizo Alemania, es decir, yo tengo que sacrificarme más, ¿está? Para que de a poquito después sí se vaya produciendo ese fenómeno de apertura mutua. Pero yo tengo que, si soy Brasil, darle oportunidad a los otros, ¿está?, de que se vayan desarrollando con un cierto proteccionismo, con su cierta cosa, y no pedir. Es decir, por eso es una planificación indicativa, pues una integración que no es libre comercio. Que no es libre comercio. Por libre comercio se puede hacer entre países o estados que tienen el mismo nivel de desarrollo y funciona perfecto. Pero en niveles desparejos de industrialización no funciona. Entonces requiere, ¿no es cierto?, de ese acompasar los tiempos, donde los que más tienen son los que más tienen que sacrificarse en un principio, es decir, tienen que poner más plata ahora para que el proyecto funcione, porque puede haber ganancia para todos, ¿está? Pero tienen que poner más plata ahora, tienen que poner más sacrificio ahora. Y eso el Brasil nunca lo entendió tampoco, ¿eh? Y Argentina una vez tampoco lo entendió. Marcelo, ahora sí, te vamos a liberar, expresando una vez más nuestra admiración y gratitud. Sabés que tenés en el Grupo Roble un grupo de amigos y de aliados en esta lucha. Es mucho más, en general, lo que une a los patriotas y a la gente de bien en general. Y no digamos, si patriota suena mucho, digamos padres, ¿no? Lo que tenemos hijos y queremos que nuestros hijos tengan un futuro. Nos unen muchos más principios y urgencias que las que nos separan. Así que sabés que en el Grupo Robles tenés amigos, como viste, tenemos integrantes y amigos en toda América del Sur, y esa es nuestra arena, la arena que vamos a transitar y la lucha que vamos a emprender junto a vos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿no es cierto?, por haberme permitido expresar estas ideas que, como le digo, están puestas en los libros. Encantado de recibirlos como amigos, de mantener, se entiende, correspondencia, de mantener un diálogo y de discutir las ideas, porque hay que discutirlas para ver qué grado de profundidad y certeza tienen. Así, bueno, muchísimas gracias a todos, y muchísimas gracias a vos, Gabriel, en especial. Gracias a todos, los esperamos en la próxima conversación indispensable que va a ser en unas semanas. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Marcelo.